bueno, y en nuestra sección de salud recibimos como siempre, como cada viernes, al doctor Emanuel Ferrero. Bienvenido. Gracias, que aparte Natalia. fue su cumpleaños El día de ayer. Felicidades. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias, sí, Muchas sí. felicidades. Ahí están las mañanitas, por supuesto. Felicidades. Valentine está con todo. Gracias, Pero, productor. Sí. bueno, muchas felicidades. Gracias, Natalia. Muchos años más. Esperemos. Hablando del tema que nos compete este día, precisamente queremos saber en nuestra sociedad mexicana cuáles son las cirugías que más se practican, si es que se podrían practicar alguna cirugía, cuáles serían, en cuanto a estadísticas, las operaciones que más se realizan los mexicanos. Bueno, lo que quería ver era justamente eso. En cuanto a estadística lo tenemos bien definido y en términos de estética, ¿no? Lo más frecuente siempre va a ser la liposucción y el aumento de busto, ¿no? Lo que a mí me interesa saber es la opinión del público, ellos qué es lo que quisieran hacerse o por qué buscarían un cirujano plástico. Porque muchas veces nos ven a nosotros y dicen, bueno, él es el que nos va a reconstruir en cuanto a estética, nos va a hacer más bonitos, más guapas, un cuerpo más atlético, pero quiero saber, ¿y quién va a ser el aspecto reconstructivo, ¿no? Si hay alguien en su casa que un día se corta la mano, se lesiona un tendón, se corta un nervio, tiene una quemadura, etcétera, ¿dónde van a ir y con quién van a ir? Y si la gente sabe a dónde acudir, ¿no? Justamente ese sería un punto, ¿no, doctor? De pronto pensamos en la cirugía estética con fines solamente De vanidad. de belleza, pero no de reconstrucción, que también es una gran herramienta. Pues sí, es una de las grandes, y es como nace la cirugía plástica, ¿no? La cirugía plástica nace a partir de todo esto, el término plástico es una raíz grecolatina que significa moldear o transformar, ¿no? Y entonces a partir de esto hay alguien que dijo, bueno, si yo quiero moldear una nariz, transformarla, convertirla en otra estructura o darle otras características, pues vamos a acuñar este término y vamos a hacer cirugías donde estamos moldeando, que a lo mejor no es algo necesario para esta persona. Y desde mucho antes en la historia hay muchos casos, hace 4000 años, ahí en el papiro de Smith, donde se describen cirugías antiguas, donde estamos haciendo reconstrucciones. En la India era una costumbre a los criminales y a los infieles, se les amputaba la nariz. Entonces había mucha gente que andaba ahí con la nariz amputada y alguien tuvo que desarrollar un procedimiento para cubrir y reconstruir esta nariz, ¿no? Entonces, estamos hablando de esto hace 500 años antes de Cristo, ¿no? Y alguien desarrolló estas técnicas y son cosas que seguimos utilizando hoy día para hacer reconstrucción, obviamente por otros motivos, ¿no? Las amputaciones en la nariz ya no es algo en nuestra comunidad y mucho menos a los infieles, si no imagínense cuántos andarían por ahí sin nariz. Sin nariz. Pero sí es una técnica, esa técnica en particular que es el colgajo indio, lo seguimos utilizando Pues sí. para muchas razones, ¿no? Vamos, si te parece entonces, a escuchar cuál es la opinión de la Vamos a ver la gente, opinión que del es lo público, sí. lo que nos compete. No, definitivamente no. Yo estoy en contra de las cirugías plásticas de belleza, ¿no? ¿Por qué? Porque considero que, en primer lugar, pues debemos de aceptarnos como somos. Yo creo que se busca también más por estética. Si algo no me gustaría, a lo mejor de mi cuerpo, yo creo que para eso. Si fuera por cuestión de salud o no necesidad, alguna quemadura fuerte o algo así, algún accidente, sí, pero por vanidad no. No, a menos que tuviera un accidente y lo necesitara, pero por gusto no. ¿Te haría alguna cirugía plástica? Pues depende. Yo creo que en un futuro yo creo que sí, yo sí. Pues a lo mejor una lipoescultura, rinoplastía, yo creo que sí. ¿Sí recurrirías a uno? Sí. ¿Sí? A aumentarme el pecho. ¿Usted buscaría algún cirujano plástico? Sí, oye, ya, ¿por qué no? Pues, total, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto. La lonjita yo creo que de repente es difícil, sí. A lo mejor es exagerado, es ilógico, pero sí, ¿por qué no? ¿Por estética o por salud? Me quisiera ver más guapo por estética, yo creo. ¿Sí? ¿Qué te cambiarías? Ahorita nada. Dice que ahorita no. Sería también, Emanuel, un tema de que las mujeres lo hacen más por vanidad y los hombres entonces lo harían más por un tema de salud o por algún accidente y para reconstrucción, como decíamos. Pues eso es lo que parece hoy día, pero Parece es lo ser. que parece en la superficie. Acuérdense antes cuando se empiezan a hacer las cirugías estéticas, las mujeres lo guardaban en secreto y era un tabú. Hoy día ya no es tabú, hoy las mujeres se operan y hasta lo presumen, ¿no? Sí, Que era se operaron. como penoso, ¿no? Exacto, antes era penoso, era un tabú y ahora ya es un motivo para presumir y como que te da un poco de estatus en la sociedad. En los hombres todavía no hemos llegado a ese nivel. Los Pero hombres, es que además desconocemos muchas cosas que, como decíamos hace 8 días, que podríamos hacernos y que a lo mejor mejoraría nuestro aspecto. pues hay ¿no? muchos aspectos, hay muchos detallitos que a lo mejor no nos conocemos y que justamente hay gente que se lo hace y nadie se va a enterar y entonces está ese detalle, ¿no? Los detalles, lo que hablamos la semana
semana pasada de la Bichat. La toxina botulínica es una de esas maravillas que la gente te ve y dice, oye, algo te hiciste y no sé qué es. Y bueno, ay, me corté el pelo, ¿no? Me puse una crema. Pero son detallitos que la gente se hace y que mejoran mucho, ¿no? Pero también pasa que muchos sí quisieran hacerlo, pero les gana el miedo. O sea, mucha gente sí quisiera hacerse una nariz diferente o ponerse un implante, pero le gana el miedo a hacerlo, incluso con los recursos para hacerlo. Claro, ¿no? hay gente que tiene los recursos, pero hay historias de terror, ¿no? Sí, Hemos por oído supuesto. muchas historias De de famosos y hemos visto y lo que pasa y salen en la tele y son periodicazos muy fuertes porque es algo muy sonado. Son casos aislados y muchas veces tenemos que ver, lo hemos platicado muchas veces, quién las ha operado a esas personas, ¿no? ¿Dónde fueron que acudieron? Porque hay una campaña de la Sociedad Mexicana, de la Asociación Mexicana, que es cirugía plástica segura y es nuestro primer enfoque en todo, ¿no? Y esto va dirigido tanto a los procedimientos que hacemos, a la anestesia, preparar al paciente de antemano, saber si eres candidato a operarte o no. Y entonces tener todos estos lineamientos primero bien basados, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con una cuestión cultural. Incluso en algunos países como Venezuela, como Colombia, muchas veces las jovencitas de apenas 15 años, en lugar de tener una fiesta de 15 años, se operan la nariz, se ponen un implante de busto. Entonces yo creo que en México pues sí ha también tomado un poco de mayor fuerza en este sentido las cirugías estéticas. Vamos para allá, somos creo que el tercer país con más frecuencia y más casos de cirugía plástica. Somos de los países líderes en muchos aspectos en cuanto a la cirugía plástica. Cuando empezó este boom de la cirugía plástica, empieza en la Primera Guerra Mundial con la reconstrucción de los heridos en caras, etcétera. No había un cirujano plástico como tal. Entonces hay varios, el doctor Gillis, Kazanjian, que son médicos que tenían otras especialidades y empezaron a hacer estos tratamientos, a reconstruir a los heridos de guerra. Y poco a poco se fue creando una especialidad. También en la Segunda Guerra Mundial influye mucho esto. Y en la época, más o menos en esta época, ya llegando como a los años 60 o 70, en México empieza a crecer esto de una forma pues muy, muy grande. Sobre todo se lo debemos a un maestro nuestro que es el doctor Federico Ortiz Quesada, que en paz descanse, que fue de los grandes impulsores. Antes de él había muchos, ¿no? Pero él fue de los grandes impulsores que se fue a Europa, que tuvo contacto con médicos pues, muy famosos en esta época, que era el doctor Tessier, que hacían reconstrucción de cráneo en niños con malformaciones congénitas. Entonces él se lo trae aquí, uno de los grandes institutos en México que son de los que hacen la mejor reconstrucción de cráneo facial en niños. Y que así mejoran también la calidad de vida de las personas. Tanto de los niños como de los adultos. Conozco un caso de un niño que nació en México, lo estuvieron atendiendo ahí y este niño se fue a Alemania porque los papás tenían recursos, tenían dinero para irse a tratar de una craneosinostosis. Claro. Y el médico en Alemania lo ve y dice, oye, pero si te estuviste atendiendo en México, estabas donde está, digamos que la meca de esto, ¿por qué vienes aquí si allá están los que saben, ¿no? Wow. Y es algo que incluso en México no lo conocemos, ¿no? Muchas técnicas, hay unos parches que se utilizan para pacientes quemados que están desarrollados aquí en México, ¿no? Que son y está el trasplante de piel, que también es los trasplantes de piel, trasplantes de extremidades que ya se han hecho en otros lugares, pero ya se hace también aquí en México. Tenemos que tener bien indicadas los motivos por cuáles se deben de hacer y los pacientes que son candidatos a ellos. No todos son candidatos, ¿no? Pues ahí está, siempre como les decimos, ustedes tienen la mejor opinión y por supuesto el acercarse a un especialista que tenga la certificación correspondiente. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues muchas gracias a ustedes y pues invitarlos a los siguientes programas a hablar más de temas reconstructivos y estéticos y acuérdense que los cambios en la vida tienen que ser para bien, atrévete a mejorar la tuya. Gracias, Emanuel. Nos vemos entonces el próximo viernes